Muy buenos días. Me llamo Lilian Arrieta y les doy la bienvenida al Foro sobre Estándares Internacionales sobre Violencia de Género, una actividad organizada por Abogados Sin Fronteras, Canadá, en el marco de su proyecto Unidas, el cual tiene como principal objetivo mejorar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género en El Salvador. Por lo que me gustaría también resaltar que esta actividad se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, cuya fecha exacta de celebración es el 25 de noviembre de cada año. A continuación, la excelentísima señora embajadora de Canadá en El Salvador, Carolina White, ofrecerá las palabras de apertura de este foro. Embajadora, la palabra es suya. Muchas gracias, Lilian, y mis saludos a ti como directora del país de Abogados Sin Fronteras, Pascal Pahadji, director general de Abogados Sin Fronteras Canadá, a las ponentes que nos acompañan, gracias por estar con nosotros, Celia Medrano y Zaira Navas, así como a los que nos están escuchando, que sean funcionarios de la Procuraduría, de la Fiscalía, jueces especializados, organizaciones no gubernamentales que nos acompañan esta mañana. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes, saludarles, aunque sea de manera virtual, en este evento del proyecto Unidas, el cual estamos financiando con Abogados Sin Frontera, y como lo dijo Lilian, el cual busca aumentar y mejorar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia de género, obviamente, especialmente mujeres y niñas, para implementar sus derechos de manera más efectiva. Ustedes saben los datos, no los tengo que reiterar, pero me gusta reiterarlos cuando hablamos de que 1 de 3 mujeres a nivel global, y eso aplica también en El Salvador, ha sido violentada en su vida, ha sido víctima de violencia. Eso me gusta detenerme un momento, porque eso quiere decir que seguramente de las que están escuchando o las que están en este panel, esa cifra sí aplica también, ¿verdad? 1 de 3 es algo que sigue siendo un gran problema y obviamente aquí también. El otro gran problema es obviamente que 1 de cada 10 mujeres víctimas de violencia no busca ayuda o denuncia por medio de represalias, por desconfianza del sistema judicial o por simple desconocimiento de los procesos, y cuando a pesar de que la 1 de 10 que va, muchas veces, la mayoría de las veces, se encuentra con desafíos y una impunidad bien fuerte. Entonces, por eso estamos apostando en este proyecto Unidas. Ustedes saben que Canadá tiene una política feminista, política exterior feminista, donde ponemos mujeres y niñas en el centro de todas nuestras intervenciones, y para nosotros es bien simple. Si no hacemos ese enfoque, entonces no hay desarrollo social, económico o paz duradera a donde sea que estemos trabajando. Así que este proyecto Unidas se marca en este apoyo que estamos dando tanto a instituciones del Estado como a sociedad civil, organizaciones de sociedad civil, y mujeres, sobre todo víctimas, mujeres en ese marco. Lilian habló de que ese evento de hoy se marca en el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Yo siempre digo en este mes que es una vergüenza que tengamos que tener un día así y 16 días de activismo que siguen, ¿verdad? Yo espero que las próximas generaciones digan, pero ¿se acuerdan cuando teníamos que conmemorar esos días contra la violencia hacia la mujer? Pero desafortunadamente sigue siendo relevante, sigue siendo importante, y ese tipo de eventos, gracias a Abogados Sin Fronteras por ponerlos, por poder organizar, porque es importante poder generar una sensibilización sobre la importancia del deber y las medidas que tenemos que tomar para eliminar esa violencia. Y por ello agradezco la presencia de nuevo de ustedes, jueces especializados, funcionarios del organismo judicial, quienes son y deben ser los primeros conocedores y garantes en la lucha contra la impunidad en los casos de violencia de género, y así también como las organizaciones y los defensores de derechos humanos que son tan importantes y relevantes en esta lucha para un mejor acceso a la justicia. De nuevo, mis agradecimientos a Celia y a Zaira, que nos van a dar ese abordaje de los estándares interamericanos y que tienen un largo recorrido en este camino, así que estoy muy ansiosa de poder escucharlas. Finalmente, a Abogados Sin Fronteras Canadá, que es un gran socio, ha sido un gran socio de Canadá en la región por varios años. Aquí en El Salvador están trabajando habían hasta ahora trabajando un proyecto regional sobre tráfico, o sea que también tiene muchos
mucha relevancia en tema de violencia hacia la mujer, y qué bueno que tengamos ahora un proyecto dedicado a el acceso a la justicia para estas víctimas de violencia. Así que voy a terminar aquí. De nuevo, mis agradecimientos. Y qué bueno que tengamos esos espacios de discusión y de capacitación, porque cada uno siempre aprende en estos espacios. Así que de nuevo mis agradecimientos. Merci beaucoup, muchas gracias. Embajadora, muchísimas gracias por esas palabras. Quienes tenemos la suerte de conocerla, sabemos que usted es una gran abanderada de la defensa de los derechos de las mujeres. Así que por esa lucha y por acompañarnos este día, le agradecemos. Lo que usted mencionaba de que, pues, que es hasta cierto punto vergonzoso que tengamos que tener un día para recordar, ¿verdad? Porque no hay nada que celebrar, pero para recordar que hay que eliminar la violencia en contra de la mujer, me recuerda una imagen estilo caricatura que vi una vez que una mamá le decía a su hija: yo soy feminista y yo lucho en contra de la violencia hacia la mujer para que tú no tengas que hacerlo, ¿verdad? Lo que usted decía, que ojalá que futuras generaciones ya no tengan que verse confrontadas en esta dimensión a este problema tan grave. Así que gracias, embajadora. A continuación voy a tener el honor de darle la palabra al director general de Abogados Sin Fronteras Canadá, el señor Pascal Paradis, el abogado Pascal Paradis. Él tiene un compromiso y una trayectoria en materia de litigio estratégico y de defensa de los derechos humanos ampliamente reconocida a nivel internacional. De verdad que es una persona que nos honra muchísimo como oficina de país tener con nosotros este día, ¿verdad? Pascal, sin más preámbulo, le cedo la palabra. Muchas gracias por palabras tan amables, tan gentiles. Un gran saludo a ti, Lilian, y a todo el equipo de Abogados Sin Fronteras. Y un gran saludo a la señora embajadora de Canadá en Salvador, Carolina Gay. La verdad es que llevamos muchos años colaborando con Caroline. Y como lo destacaba Lilian, su compromiso hasta la causa de la cual vamos a hablar hoy y durante los años próximos en este proyecto es fenomenal. Entonces es una suerte, un gran gusto poder contar con un apoyo tan fuerte que es sentido no solamente adentro de este proyecto, pero en el alma de la señora embajadora. Entonces, muchas gracias por acompañarnos hoy en el lanzamiento de este evento. Un gran saludo a todas las personas presentes, a las expertas ponentes que tenemos, que es una gran suerte de tenerles con nosotros hoy. Muchas gracias a todos y ustedes, magistradas, magistrados, jueces, juezas, abogadas, abogados, estudiantes, todos los participantes, muy bienvenidos a este evento. Bueno, Abogados Sin Fronteras, ¿quiénes somos? Primero, unas palabras muy breves, porque como siempre ustedes pueden buscar la información en las redes sociales, en el sitio internet y todo eso, pero para contarles que nosotros somos una organización de la sociedad civil, una organización no gubernamental que tiene un objetivo bien claro, bien preciso, que es de fortalecer el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad para mejorar la realización de sus derechos humanos. Entonces, no solamente es una organización de derechos humanos, no solamente es una organización enfocada en el tema de justicia, es una organización enfocada en el tema de representación jurídica para el mejoramiento de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad. Nuestra herramienta de trabajo es el derecho, para que el derecho sea una herramienta de cambio social, de cambio personal y de empoderamiento de las personas para que ellas mismas puedan ejercer sus propios derechos humanos. Entonces es una inversión en la capacitación de las personas para que puedan ejercer sus derechos. Es un tema entonces de solidaridad internacional hasta la justicia. Nosotros, bueno, tenemos la sede en la ciudad de Quebec
en Canadá, pero también tenemos oficinas en diversos países de África y de Latinoamérica. En la región tenemos oficinas en El Salvador. Hace 4 años que estamos trabajando en El Salvador. También tenemos proyectos y oficinas en Guatemala, Honduras, Colombia. Hemos trabajado en el Perú, en otros países de la región. Entonces, mucho trabajo en el sistema, en la región y también en el sistema interamericano. Bueno, qué gusto estar hoy para la ampliación de nuestras actividades en El Salvador gracias a este nuevo proyecto que se llama UNIDAS para mejorar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género gracias al apoyo fuerte del gobierno de Canadá. Es un gran gusto y esta es una de las primeras actividades oficiales, pero la verdad es que ya hemos empezado este proyecto y ya estamos en los objetivos del proyecto que se enfoca en eso, justicia y lucha contra la violencia de género, contra la desigualdad, la discriminación a contra de mujeres. Entonces, eso es el centro del proyecto. Y la señora embajadora y también Lilian destacaban las cifras y las estadísticas muy preocupantes. Entonces, un incremento alarmante de feminicidios, de violencia intrafamiliar, de agresiones sexuales y de mujeres desaparecidas, y un incremento entonces de este año frente al año previo, y etcétera. Entonces, no vamos en la buena dirección en temas de cifras. Conociendo eso, este proyecto se enfoca en el derecho como herramienta de cambio y de protección y de realización de los derechos de las mujeres. Y una herramienta específica que vamos a intentar desarrollar en colaboración con socios locales salvadoreños, porque todo eso es un proyecto por salvadoreños y salvadoreñas, con salvadoreños y salvadoreñas. Vamos a intentar entonces desarrollar la herramienta del litigio estratégico. ¿Qué es eso? Déjenme primero que todo darles imágenes, historias. Yo, por uno, tuve la gran oportunidad de viajar en muchos países del mundo y de participar, observar, desarrollar estrategias con víctimas de violaciones graves a derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones del Estado, a veces, para, entonces, a través de la utilización de los tribunales para mejorar derechos. Y yo, por uno, tuve momentos extraordinarios. Por ejemplo, el día en el cual un tribunal en Guatemala declaró que sí hubo un genocidio a contra del pueblo Ijil, Maya Ijil, en Guatemala. Eso se sabía desde mucho tiempo, por la historia, por la memoria colectiva, pero todavía se niega de parte de instituciones y de parte de de un gran parte de la población que sí hubo un genocidio, que este genocidio se había enfocado otra vez, como siempre es el caso, a contra de las mujeres, que las mujeres Ijil eran las primeras víctimas de este genocidio, que el genocidio pasaba por violaciones específicas a los derechos de las mujeres Ijil. Durante 20 años se preparó un litigio estratégico, es decir, que personas adentro de la comunidad, familiares de las víctimas mismas, decidieron que no iba a pasar eso, que iban a utilizar los tribunales o el litigio estratégico como herramienta para cambiar las mentalidades, para cambiar la manera en la cual la sociedad veía este fenómeno, para cambiar cómo el sistema de justicia mismo trataba este tipo de caso emblemático. Y montaron el caso entonces adentro de la comunidad y después con organizaciones de la sociedad civil apoyando al caso. Y después con abogados y abogadas guatemaltecos que decidieron, con la mística del litigio estratégico, del apoyo a las víctimas, de llevar el caso hasta los tribunales nacionales y aún en el sistema interamericano para después regresar en el sistema nacional
pero realmente con un intento no solamente de tener una victoria ante el tribunal, pero de contribuir a un cambio social. El día de la decisión, con 500 personas en la sala de justicia principal, fue un gran grito de satisfacción, de justicia, de cambio que venía de la alma de las personas presentes, porque representaba la justicia. Eso es una imagen del litigio estratégico. También les podría contar de otro caso que llevamos en el momento mismo en Guatemala. Hace años que estamos hablando de agresiones sexuales sistemáticas a contra de niñas indígenas adentro del sistema de escuelas públicas en el país. Familiares de las víctimas, de las niñas, decidieron de agruparse y de acudirse a un bufete de abogadas feministas, se llaman así, bufete de abogadas con enfoque feminista, para llevar el caso a la corte, para que se sepa adentro de todo el país de lo que se pasa y para forzar al gobierno a cambiar las políticas públicas, cómo se eligen a profesores, etc. Ganaron hace un par de meses una primera victoria con una condena de unos de los profesores agresores de niñas. Eso generó un debate público grande. Las primeras páginas de los grandes periódicos hablaban de eso. Eso es el efecto del litigio estratégico. Podemos hablar del primer caso de transfemicidio que ocurrió en Honduras. Entonces, una víctima de una mujer trans que fue matada por ser una mujer trans. Es un caso que con abogados locales y con el apoyo de Voz Sin Fronteras hemos llevado hasta la Corte Interamericana de Justicia, que declaró por primera vez en la historia mundial que sí existía este fenómeno que se llama el transfemicidio, de matar a alguien por ser una persona trans. En Colombia hemos trabajado años para que se reconozcan los territorios indígenas de muchos pueblos indígenas. Es una lucha que se lleva desde 30 años y han ganado una serie de victorias increíbles ante los tribunales, cambiando no solamente la jurisprudencia, pero el modo de ver la relación entre el gobierno y los pueblos indígenas. Eso, compañeros, compañeras, amigos, amigas, es lo que es en imágenes y en casos concretos el litigio estratégico. Si lo conceptualizamos, y yo sé que me quedan solamente 1 minuto y medio, entonces termino con eso. Entonces, hacer litigio estratégico consiste en identificar, socializar y judicializar y hacer el seguimiento también de casos emblemáticos de graves violaciones de derechos humanos con el fin de lograr un cambio estructural adentro del sistema de justicia, en las políticas públicas, en la legislación y en la sociedad civil. ¿Y cómo se elige un caso? ¿Y por qué se elige un caso? Se elige por su potencial de producir un impacto especial en la forma de hacer la justicia, de ampliar los límites del derecho aplicable, de generar nueva jurisprudencia que favorezcan el pleno respeto de los derechos humanos, además de promover el debate público y la educación ciudadana. Entonces, lo decía antes, no se busca solamente ganar una victoria, pero es de tener realmente un impacto social. Es una forma de diálogo, es una forma de evitar violencia en las calles, es una forma de diálogo entre diferentes partes que dicen, por una parte, yo pienso que mis derechos están violados, que me discriminen, que el gobierno aplica políticas que no se pueden aplicar. Y del otro lado, la otra parte va a responder que sí, todo un debate basado en las normas aplicables de derecho nacional y derecho internacional. Eso es la parte judicial, jurídica, pero también hay una parte social, hay una parte mediática, hay una parte de incidencia. Y de eso entonces vamos a hablar durante los próximos años y vamos a empezar hoy mismo escuchando a 2 expertas que van a hablar un poco del contexto en el cual se puede llevar al litigio estratégico aquí en El Salvador. Entonces, es un gran gusto
de empezar este diálogo con ustedes y nos vemos a ver otras veces para hablar del tema juntos. Muchas gracias. Gracias, Pascal, por haber condensado en pocos minutos tanta riqueza de conocimiento. Esperamos realmente poder contar con tu participación en eventos futuros, porque creemos que definitivamente hay mucho más que hablar sobre litigio estratégico, sobre buenas prácticas que podemos retomar de casos que ya se han ganado o de casos que están en curso, ¿verdad? Antes de dar la palabra a la primera de nuestras expositoras, me gustaría recordar, ¿verdad?, que la eliminación de la violencia en contra de las mujeres debe ser una lucha de todos y todas, no solo de las mujeres, porque es un mal que nos afecta como sociedad, que nos atraviesa como sociedad, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que la lucha en favor de los derechos de las mujeres no es ni más ni menos que una lucha en favor de los derechos humanos, ¿verdad? Y eso es lo que hace Abogados Sin Fronteras. Así que a continuación, nuestra primera ponente salvadoreña, ¿verdad?, es Celia Medrano. Me voy a permitir leer solo unas líneas sobre su extensa hoja de vida. La doctora Celia Medrano va a exponer durante 15 minutos sobre el sistema de protección reforzada que brinda el sistema interamericano. Ella es periodista e investigadora especializada en derechos humanos y educación para la paz, consultora en temáticas relacionadas a seguridad y violencias, movilidad humana, género, formación y aprendizaje y planificación estratégica. Cuenta con estudios de posgrado en Administración Gerencial en Gestión Pública y estudios de posgrado en Derechos Humanos y Educación para la Paz en la Universidad de Ginebra, en Suiza, en la Organización Internacional para el Derecho a la Educación y Libertad de Enseñanza y en el Colegio Universitario Henry Dunant. A continuación, Celia Medrano. Por favor, enfocar a la doctora Celia Medrano. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias Lilian, gracias por la invitación girada por Abogados Sin Fronteras, capítulo Centroamérica, capítulo El Salvador. En la exposición voy a ir leyendo precisamente para garantizar de que los tiempos puedan ser ajustados, pero también escuchando a Pascal he incorporado algunas anotaciones que complementarán aspectos que para mí son de interés que podamos plantearnos. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos están asociados a mecanismos de supervisión. En el sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, existen comités específicos derivados de estos tratados y conformados por expertas y expertos que actúan a título individual. Tienen la supervisión del cumplimiento de las obligaciones emanadas de estos instrumentos para con los estados parte a través de mecanismos de recepción y evaluación de informes periódicos, la formulación de observaciones y comunicaciones a los estados. Algunos de estos órganos tienen competencia para recibir quejas de individuos o grupos en relación con violaciones a los tratados en aquellos casos en que el Estado parte haya adoptado el mecanismo de quejas individuales. Sin embargo, no todos los tratados internacionales de derechos humanos en la forma de comités específicos y en los casos que sí existen estos mecanismos, estos no tienen la competencia para llevar a cabo todos los procedimientos. Estos procedimientos de vigilancia, algunos, por ejemplo, la Convención de Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, hasta el momento no cuentan con el mismo. En el sistema interamericano, no existe una figura del Comité de Ministros como lo estaría en la Unión Europea y por ende es la propia Corte la que tiene y ha refrendado su facultad de supervisar sus propias sentencias. En la sentencia del caso Baena Ricardo en el 21, la Corte refrenda su competencia para supervisar sus propios fallos. En pocas ocasiones, los casos han sido elevados a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Por ejemplo, el caso Barbera contra Venezuela y el caso con relación a Ecuador, Benavides Ceballos. Los resultados no han sido los mejores.
Precisamente quizás por esto el expresidente de la Corte Interamericana, el doctor Cancado Trindade, sugería en varios informes que se creara un organismo permanente de la Organización de Estados Americanos que se encargara específicamente de la supervisión del cumplimiento de sentencias de la Corte o al menos de dar seguimiento a estos incumplimientos. Esto a la fecha no ha sucedido aún. Sin embargo, hay elementos en el reglamento actual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que son importantes en este sentido. Por ejemplo, las medidas provisionales que la Comisión puede solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo plantea el artículo 76 del reglamento cuando el Estado concernido no haya implementado las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana. Aquí hay que decir algo. Las medidas cautelares que la Comisión Interamericana ha dado, lamentablemente en Centroamérica, no se han aplicado en muchas ocasiones, demasiadas quizás. En Guatemala tenemos casos de mujeres transgénero que tienen medidas, que han tenido medidas cautelares de la CIDH y sin embargo han sido asesinadas. Y no podemos olvidar el caso de la activista ambientalista Berta, que también fue asesinada aún teniendo medidas cautelares. Otro aspecto es el contemplado en el artículo 72 del reglamento que permite a la Comisión solicitar la comparecencia de peritos ajustado también a lo dispuesto en el reglamento de la Corte Interamericana. En el caso de El Salvador, en marzo de este año, se conoció por parte de la Corte Interamericana el caso de Manuela y el peritaje proporcionado para la audiencia fue clave para establecer un perfil de mujeres que han sufrido emergencias obstétricas y han sido sometidas a procesos penales bajo cargos de homicidio agravado con sentencias hasta 30 años de prisión. En marzo 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas exhortó a las autoridades de El Salvador a adoptar reformas estructurales urgentes para poner fin a la detención arbitraria de mujeres en condiciones de vulnerabilidad, como el caso de Manuela. En su opinión número 6819, las expertas del Grupo de Trabajo de la ONU consideraron, y leo, se sometieron a las 3 mujeres a prisión preventiva, 3 casos paradigmáticos que este comité estudió, sin considerar otras medidas alternativas a la detención y sin tomar en cuenta la emergencia médica sufrida, ni el daño físico y psicológico al que había estado expuestas ellas 3. En los 3 casos, se asumió la culpabilidad de las acusadas, negándoles la presunción de inocencia, violando las garantías del debido proceso. Con respecto a niñez y adolescencia, las oficinas de Naciones Unidas para la Infancia ha reiterado que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de protección reforzada en el derecho internacional, lo que implica que los estados deben tomar medidas especiales para asegurar el ejercicio de sus derechos a fin de corregir su situación de desventaja en la sociedad. UNICEF se ha pronunciado con mayor énfasis sobre niñez y adolescencia migrante. Ha señalado que en toda situación debe primar la condición de ser niña, niño o adolescente sobre cualquier otra consideración. Por ejemplo, el de estar en condición de una persona migrante. Advierte este organismo internacional que la migración puede aumentar la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, exponiéndolos a diversas situaciones que impiden el debido ejercicio de sus derechos. En una audiencia temática sobre la niñez migrante realizada en el 2019 en Washington, D.C., ante la Comisión Interamericana, diferentes organizaciones articuladas en la Red de los Derechos de la Infancia pedimos específicamente a los estados de México y Estados Unidos protección internacional reforzada para niños, niñas, adolescentes y sus familias. Evitar la detención en estaciones migratorias y nunca permitir la separación familiar. Advertimos que se necesitaba de protección internacional y que los estados no habían tenido la capacidad de detectar esa protección internacional, especialmente en mujeres y personas jóvenes, y muchas de ellas han sido devueltas a sus países de origen donde su vida corre peligro.
La Redín señaló inobservancia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se establece que la detención de migrantes sería el último recurso institucional después de agotar otras alternativas, y señalamos que no se estaba aplicando la opinión consultiva número 21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con respecto a personas mayores de edad, el doctor Luis Piñero, consultor del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, ha planteado como una iniciativa de protección internacional reforzada la adopción de una Convención de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas de Edad. CELADE considera la identificación de la edad como motivo prohibido de discriminación y de las personas mayores como un grupo necesitado especial de protección de la comunidad internacional, y abre la vía, en la línea sugerida por la Declaración de Brasilia, para la adopción de normas específicas en la forma de una Convención Internacional sobre los Derechos de la Persona de Edad, que vendría a complementar el catálogo de grupos específicos amparados por el Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En el caso de El Salvador, juezas y jueces han sido obligados por decreto legislativo a una jubilación impuesta al ser mayores de 60 años. El relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García Sayán, en conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han planteado que esta medida violenta el principio de inamovilidad de juezas y jueces, vulnerado consecuentemente la garantía de independencia judicial. El relator también se ha pronunciado advirtiendo que esta medida viola el artículo 172 de la Constitución de la República de El Salvador, que garantiza la independencia de los magistrados, y normas internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los principios básicos de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y las directrices de las Naciones Unidas sobre el rol de fiscales. En septiembre de este año, la Cámara de Familia de la Sección de Oriente de San Miguel emitió una resolución en la que ha aplicado principios de control de convencionalidad y otorga primacía a la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, sobre el decreto legislativo que establece jubilación obligatoria para jueces y jueces mayores de 60 años. Si bien la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ignoró esta resolución y se ha continuado con la implementación del decreto legislativo, este precedente amerita seguimiento cercano desde la comunidad internacional. Hay que plantear también el contexto de COVID-19 y la brecha digital. Debe plantearse que en el contexto de la pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el relator Diego García Sayán observan que el uso de medios tecnológicos en la prestación de servicios de justicia ha tenido en ocasiones un impacto negativo en el acceso a los servicios de justicia de algunos sectores de la población como consecuencia de la brecha digital existente, ya que el uso de estos medios presupone el acceso a medios electrónicos y al conocimiento tecnológico para acceder a los servicios de justicia. Específicamente de El Salvador, tenemos que plantear de que debe de hacerse referencia al último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado este mes de noviembre, en el que se reiteran recomendaciones ya hechas al Estado salvadoreño desde diciembre 2019, cuando una delegación de la CIDH realizó una visita in loco en nuestro país. La comisión concluyó que el efecto de la violencia y la impunidad es especialmente grave sobre personas en situación de pobreza, las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas, adolescentes, indígenas, personas con discapacidad, afrodescendientes, personas mayores, personas LGTBIQ y personas con necesidades médicas. La comisión también manifestó su preocupación por la precaria situación de la población privada de libertad como consecuencia de las condiciones deplorables de detención, altos niveles de hacinamiento, la aplicación excesiva de la figura penal de prisión preventiva y detenciones permanentes en centros de detención policial. En un informe sobre seguimiento a recomendaciones emitidas sobre esta visita oficial realizada en 2018 por la ex relatora de Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias, extrajudiciales o arbitrarias, organizaciones de derechos humanos plantearon la necesidad, cito, de la obligación de aplicar un marco de protección reforzada
en el abordaje de seguridad ciudadana, especialmente para poblaciones especialmente en condiciones de desventaja. En el caso de la desaparición y desaparición forzada de personas, el Estado salvadoreño presentó observaciones sobre este tema al proyecto del informe de la Comisión Interamericana que he citado. No obstante, la Comisión recuerda a El Salvador que la falta de diligencia del Estado propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares, por lo que hace un llamado para la adopción, cito, de todas las medidas necesarias para asegurar que en el marco normativo y actuación de las autoridades en casos de personas desaparecidas, incluyendo la investigación y la recolección de información, se ajusten a los estándares internacionales. Siguiendo las situaciones constatadas en su visita in loco y en función de sus conclusiones, la CIDH recomendó al Estado salvadoreño en sus observaciones preliminares sobre su visita desde hace 2 años que se ratifique la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. La Comisión también ha recomendado que El Salvador ratifique la Convención contra toda forma de discriminación e intolerancia, así como la ratificación de los convenios 177, 189 y 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Con respecto a derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes, la Comisión ha insistido en la ratificación de la Convención Americana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia, así como también el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. El Salvador ha ratificado la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, la Comisión advierte que no ha ratificado el protocolo facultativo de esta convención, ni tampoco se han dado avances para la creación de un mecanismo nacional de prevención contra la tortura. Particular mención merece la afectación de los derechos a la libertad de prensa, libertad de opinión y expresión. Plantea la Comisión en su informe que frente a las graves afectaciones a la institucionalidad democrática, la Comisión ha venido documentando desde su visita en loco denuncias sobre el creciente ambiente hostil para el ejercicio de la libertad de expresión en El Salvador. Pide que El Salvador acepte una visita del relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión y también señala que en el caso de ataques en redes sociales cobran especial virulencia contra mujeres periodistas quienes enfrentan riesgos específicos basados en su género que se traducen principalmente en ataques y amenazas en línea con el objeto de intimidarlas, deslegitimarlas y silenciarlas. Finalmente, tengo que plantear para concluir que saludamos la nueva línea de refugio aperturada este mes de julio por el Gobierno de Canadá, que incorpora el reconocimiento especial de refugiados para las defensoras y los defensores de derechos humanos y periodistas en particular, que han sido objeto de graves amenazas en las que se enfrentan a intimidación, acoso, tortura e incluso la muerte. Autoridades canadienses han planteado que se espera que esta iniciativa sea un ejemplo que seguirán otros gobiernos para garantizar una protección internacional reforzada para las y los defensores de los derechos humanos en riesgo. Efectivamente, en el marco del cierre de espacios democráticos que se viven en Centroamérica, mecanismos de esta naturaleza serán fundamentales. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Celia, por darnos esa vista panorámica, ¿verdad? Tan amplia de muchos mecanismos que existen en el derecho internacional para proteger los derechos, sobre todo de las personas en situaciones de vulnerabilidad, pero también por hacernos un resumen de este informe, ¿verdad? Sobre las violaciones a derechos humanos y la situación de los derechos humanos en El Salvador, que acaba de publicar la Comisión Interamericana hace algunas semanas, como usted bien lo decía. Creo que ha sido de mucha utilidad para todos y todas los que estamos asistiendo a esta actividad, escuchar su resumen. Así que muchísimas gracias, Celia, por su presentación. Y a continuación,
Vamos a dar paso a la última de las presentaciones ya de este foro, obviamente no la menos importante y de hecho va a ser quizás un poquito más larga que las demás y va a estar a cargo de Zaira Navas. Zaira Navas es abogada y máster en gerencia pública, justicia y seguridad, con más de 25 años de trayectoria profesional. Ha recibido formación especializada en género y enfoque de derechos humanos, derechos de niñez y litigio estratégico. Ha desarrollado litigio estratégico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en la Justicia Nacional. En la administración pública se ha desempeñado como directora ejecutiva del Consejo de la Niñez y Adolescencia, inspectora general de la Policía Nacional Civil y jefa de Procuración Jurídica de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Este es solo un resumen, ¿verdad?, de la larga trayectoria que tiene la abogada Zaira Navas. En su experiencia profesional ha desarrollado muchísimas investigaciones y estudios sobre violencia de género, políticas públicas con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y de niñez y adolescencia. Y este día, Zaira nos va a hablar sobre el deber de debida diligencia reforzado que tienen los estados frente a la investigación de casos de violencia de género y en especial de una de la situación más grave de todas las formas de violencia, que es el feminicidio. Zaira, le paso la palabra. Hola, sí. Muy buenos días, señora embajadora, señor director de Abogados Sin Fronteras, señora directora. Un saludo muy especial, con mucha admiración y cariño a Celia Medrano y a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Este día he tenido el placer y el honor de poderles acompañar para hablar un poco sobre los estándares internacionales en la investigación, el procesamiento y sanción de delitos de violencia basada en el género, particularmente del feminicidio, y los estándares internacionales sobre la debida diligencia reforzada. Es importante decir, en el caso de los feminicidios, que estos responden a fenómenos sociales complejos y tienen múltiples causas o razones. También es destacable recordarnos que ocurren en circunstancias y escenarios diversos que pueden variar dentro del mismo país. Y obviamente en América Latina los feminicidios varían significativamente con respecto a otro tipo de hechos y hacia otras violencias basadas en el género, particularmente hacia las mujeres, pero también hacia las mujeres trans. Ya nos explicaba Pascal Paradis cómo ha habido jurisprudencia reciente en el caso de Chile, estableciendo también los transfeminicidios. Ese es un avance que necesita este país dar con respecto a la violencia basada en el género de las personas de la población LGBTIQ+. De acuerdo con la relatora especial de las Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres, las causas y consecuencias de la violencia feminicida o de la violencia basada en el género obedece a situaciones de índole socioeconómica de los países donde se manifiesta con mayor intensidad en los feminicidios. Y en el caso de estos se muestra una persistente penetración de la cultura machista, como ocurre en los países de América Latina y esencialmente los países de Centroamérica, por la cual la desigualdad institucionalizada de género sirve de base para la discriminación de género, pero también ayuda a deslegitimar la subordinación de las mujeres y el trato diferencial y el acceso a la justicia para las víctimas. Es importante también decir que la violencia contra las mujeres y las niñas es el resultado de también la violencia doméstica ejercida por la pareja en el marco de una relación o intimidad o de convivencia. Es decir, que hay dos categorías que ha definido la relatora a partir de las distintas experiencias que se han recogido en materia de violencia basada en el género
y en materia del feminicidio. En este primer caso, hablamos también que el asesinato misógino de las mujeres, la muerte de las mujeres y niñas cometidas en nombre del honor, entre comillas, que sigue siendo todavía muy aplicado o muy utilizado en nuestras culturas, las muertes de mujeres y niñas relacionadas con las situaciones de conflicto armado, como estrategia de guerra, opresión o conflicto étnico, las muertes de mujeres y niñas relacionadas con el pago de una dote, como ocurre particularmente en otras culturas, las muertes de mujeres relacionadas con la identidad de género y con la orientación sexual o con la identidad sexual, en el caso de los feminicidios lesfóbicos y como de los transfeminicidios. El infanticidio femenino y la selección de sexo basada en el género y las muertes de mujeres y niñas relacionadas con el origen étnico y la identidad indígena, como ya se nos explicaba previamente. En los casos de los feminicidios pasivos o indirectos, que es otra de las clasificaciones que nos hace la relatora, las muertes están orientadas o son debido a abortos inseguros y clandestinos, como ocurre en nuestro país. Como ya conocemos, la reforma que se produjo en los años 2000, que eliminó cualquier excepción a la decisión de la mujer, y no solo a la decisión, sino a la protección de la vida de la mujer, produjo la imposibilidad jurídica y material para las mujeres a decidir sobre su cuerpo, pero además a vivir libres de este tipo de violencia. Produce en El Salvador elevados índices de feminicidio y de violencia hacia las mujeres. También los feminicidios pasivos e indirectos incluyen la mortalidad materna, las muertes por prácticas dañinas, por ejemplo, las ocasionadas por la mutilación genital femenina. Aunque en El Salvador casi no identificamos este tipo de práctica como una práctica cultural, las etnoprácticas, que son aquellas prácticas que utilizan medios no tradicionales para la cura o para la atención en salud, también tienen graves afectaciones a la salud sexual de las niñas y las adolescentes. Las muertes vinculadas al tráfico de seres humanos, al tráfico de drogas, a la proliferación de armas pequeñas, el crimen organizado y las actividades de las pandillas y bandas criminales, por supuesto, que son muertes que también están relacionadas a los feminicidios. La muerte de las niñas y de las mujeres por negligencia, por privación de alimento, maltrato. En este caso, vemos una situación grave en las mujeres privadas de libertad en El Salvador. Las características en que las mujeres y las jóvenes están viviendo la privación de libertad, excluidas de la visita familiar, excluidas de relaciones permanentes con el entorno exterior, también genera situaciones de alta tensión, alta presión y estrés que puede llevar a una muerte de las adolescentes y las mujeres privadas de libertad. Y por supuesto, los actos u omisiones deliberadas por parte del Estado de funcionarios públicos o agentes del Estado. Es importante que tengamos presente que esta lista no es una lista exhaustiva, que hay otras formas violentas de muerte de las mujeres que también pueden tener motivación de género. He hecho únicamente el resumen y los dos tipos de feminicidios identificados que engloban las diferentes variantes de violencia hacia las mujeres que conducen al feminicidio y que han sido identificadas por la relatora. Es importante que entonces retomemos esos estándares internacionales a los que Celia nos hacía una mención importante. Y en esto juega un rol importante lo que la Corte Interamericana ha resuelto, y hay un parteaguas en el tema de la violencia hacia las mujeres, que es la sentencia del campo algodonero, o mejor conocido como el caso de las mujeres de Juárez. En este caso, es importante decir que los principios generales de la debida diligencia, sobre la cual voy a hacer énfasis en esta intervención, establecen obligaciones internacionales para los estados. Y aquí partimos desde la misma Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que determina que los estados están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos
Esto de recursos judiciales efectivos implica que no basta con que estén puestos en una ley, con que hayan sido reconocidos estos recursos, sino que estén destinados a resolver, a investigar con la debida diligencia, como ya vamos a profundizar, pero además a que concluyan en resultados favorables. Estos recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones a derechos humanos, los cuales deben ser sustanciados de conformidad a las reglas del debido proceso. Esta obligación internacional de la debida diligencia pone a los estados en obligación de la protección de los derechos humanos, como está determinado en el artículo 25, la protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al debido proceso legal que está determinado en el artículo 8.1 de la Convención sobre Derechos Humanos. Entonces, ¿qué entendemos por un recurso judicial efectivo? Es aquel que se dirige a la determinación de la verdad de los hechos. Y esto es muy importante, implica una debida investigación, una investigación condenada no al fracaso de antemano, como ha sido y como lo ha dicho reiteradamente la Corte Interamericana, pero además este recurso judicial efectivo debe estar orientado también a la reparación de las familias, incluyendo la sanción efectiva de las personas responsables. En este sentido, los estándares internacionales de la debida diligencia reforzada nos establecen ciertos parámetros o normas. En primer lugar, los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos han enfatizado en el vínculo entre la discriminación de género, la violencia contra la mujer y el deber del Estado de actuar con la debida diligencia y la obligación de facilitar el acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos. En tal sentido, el estándar internacional de la debida diligencia obliga a los estados a adoptar las medidas apropiadas para los siguientes aspectos. En primer lugar, para prevenir, y esto es muy importante, precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente, en una audiencia que se tuvo sobre personas desaparecidas, llamaba la atención al Estado de El Salvador porque muestra acciones orientadas a la investigación de los casos, que por cierto lamentablemente no son suficientes, pero llamaban la atención sobre las pocas o escasas medidas en la prevención de las violencias en el caso de las personas desaparecidas y de las violencias hacia las mujeres. Entonces estas medidas deben estar orientadas a prevenir, a investigar con la debida diligencia, a enjuiciar, castigar y sancionar y ofrecer reparación por los actos u omisión de agentes estatales o de particulares que den lugar a la violencia por razón de género contra las mujeres. Esta debida diligencia entonces implica que los estados deben cumplir con una protección reforzada tratándose de casos contra las mujeres. ¿Qué es entonces la debida diligencia reforzada? ¿O cuál es el estándar internacional? Bueno, la jurisprudencia nos dice que en aquellos hechos constitutivos de violencia de género existe una connotación especial de debida diligencia. Y esto es a partir del reconocimiento de la discriminación histórica que han sufrido y siguen sufriendo las mujeres. Está muy desarrollado en el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Pero ¿qué es esta violencia histórica o esta discriminación histórica? Ya ambas personas que intervinieron previamente nos hablaban de las distintas violencias basadas en el género y particularmente de la violencia hacia las mujeres. Debe haber entonces una discriminación positiva a partir de la debida diligencia reforzada, porque las mujeres hemos sufrido violencias históricas que nos colocan en una situación de desigualdad y de desprotección frente a los hombres. Y particularmente hay violencias que han sido naturalizadas, que han sido asumidas como prácticas y que son invisibilizadas, tanto en los hechos que son denunciados
Pongamos el caso de la desaparición de una mujer que posteriormente es víctima del feminicidio. Comúnmente, al menos en El Salvador, y ocurre por lo general en América Latina, el cuerpo de una mujer nos dice demasiado. El cuerpo de una mujer que ha sido víctima de feminicidio tiene violencia, tiene un ejercicio de poder del hombre hacia la mujer, deja marcas visibles que representan esas violencias históricas y lamentablemente las respuestas estatales no siempre toman en cuenta que esta mujer que ha sido víctima de distintas violencias que son originarias a partir de la violencia machista, la discriminación, el rol que ha ocupado la mujer, también está visible en la violencia delincuencial. Una mujer víctima de feminicidio también en muchos de los casos ha sido víctima de violencia sexual, de violación, de mutilación y de esa violencia machista, patriarcal, ejercida sobre su cuerpo. En tal sentido, la Corte Interamericana, para la investigación con la debida diligencia de casos de violencia contra las mujeres, ha establecido este estándar y este deber internacional. Y le dice a los estados que debe investigar seriamente con los medios que tenga a su alcance. Y de hablar de medios que tenga a su alcance no es solo las herramientas con las que ya cuenta el Estado. Este llamado de la Corte Interamericana ya hace u obliga a los estados a crear herramientas. Por ejemplo, hay un protocolo interamericano para la investigación de los feminicidios que es la base para que otros países asuman la investigación del feminicidio. El Salvador cuenta ya con un protocolo desde hace ya varios años, por cierto, debe ser adecuado, reformulado y debe ser actualizado tanto a los estándares internacionales, pero además actualizado a las nuevas realidades y a los tipos de violencia que están sufriendo las mujeres. Cuando habla la Corte Interamericana de los medios que el Estado tenga a su alcance, se refiere precisamente a la creación de nuevos medios y a la creación de mecanismos de coordinación, de colaboración y de investigación científica. Estos medios que tiene al alcance el Estado, que debe tener al alcance el Estado, es precisamente para determinar cómo se ha cometido dentro de la jurisdicción del Estado y deben buscar identificar a los responsables, deben buscar imponerles las sanciones pertinentes y es muy importante asegurarle a las víctimas una adecuada reparación. Una de las principales deudas que tenemos en El Salvador es precisamente investigaciones científicas, investigaciones efectivas, pero esencialmente deudas históricas están altamente vinculadas a la reparación de las víctimas, sobrevivientes esencialmente, particularmente porque las víctimas del feminicidio, las víctimas de violencia basada en género, siguen siendo culpabilizadas y responsabilizadas. Aquí quiero establecer que no ocurre esto en todos los operadores del sistema. El Salvador ha tenido avances importantes, ya sabemos, cuenta con legislación especializada como la Ley de Igualdad y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia que creó los tribunales especializados para una vida libre de violencia y que en la Fiscalía General de la República ha creado unidades especializadas, una dirección especializada. Hay que reconocer también que esta dirección cuenta con los conocimientos, con la formación, con los parámetros, etcétera, pero no es suficiente. Es necesario que las fiscalías y la policía en todo su actuar cuenten con esta formación especializada para que los casos graves de violencia basada en género y los casos de feminicidio contra las mujeres tengan respuestas debidas y respuestas eficaces. En este sentido, a partir de esta sentencia del campo algodonero, la Corte Interamericana ha determinado que frente a la violencia de género, las obligaciones estatales se refuerzan con aquellas que derivan de las normas específicas relacionadas con la temática. Es decir, nos estamos refiriendo a las normas internacionales, a las convenciones y tratados especializados en materia de violencia o para la protección de los derechos de las mujeres.
Así se impone al Estado que incorpore en cada una de sus respuestas frente a la violencia de género las especificidades necesarias para la protección y que esta protección sea eficaz. En este sentido, la Corte ha advertido que esta obligación debe implicar iniciar ex oficio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura y enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos. Aquí es muy importante porque la Corte advierte en este llamado o en esta concepto de la debida diligencia reforzada todos los niveles de intervención que debe tener el Estado para investigar, para procesar y sancionar a todos los responsables, incluidos a los agentes del Estado por acción u omisión. Es importante también decir que estos estándares internacionales de la debida diligencia en casos de violencia basada en el género debe aplicarse tanto en la prevención del hecho y sus consecuencias más gravosas, en la investigación y la sanción de los responsables y en la reparación integral de las víctimas, como ya decíamos. La debida diligencia reforzada tiene principios, no me voy a extender en razón del tiempo, pero principios esenciales como la oficiosidad, la oportunidad, la competencia, la independencia e imparcialidad, la exhaustividad que implica agotar todos los medios para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables y muy esencialmente la participación de las víctimas y sus familiares. Es importante y debo reiterar también la Fiscalía cuenta con un manual de protección humanitaria, de atención humanitaria para primeros auxilios psicológicos hacia las víctimas. Y es importante que lo aplique en todos los niveles. En tal sentido, estos criterios de la debida diligencia reforzada debe darse estricto cumplimiento para prevenir hechos más graves, particularmente en el caso de la desaparición de mujeres, hechos de violencia en el entorno comunitario y los actos cometidos por agentes estatales. De acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, el deber de investigar efectivamente tiene 3 estándares importantes. Investigar de forma seria, no como una simple formalidad condenada a ser infructuosa e inefectiva, que la investigación sea imparcial y que la misma sea efectiva como un deber jurídico propio por todos los medios disponibles con los que se cuente. Por otra parte, es importante determinar que la Corte ha establecido que en un caso con enfoque de género se deben identificar 3 perspectivas. Reconocer que las mujeres son afectadas de manera diferente que los hombres, que algunos actos de violencia son dirigidos específicamente hacia ellas. Por ejemplo, la violencia sexual, la violencia feminicida, tiene características específicas hacia las mujeres y que otros actos les afectan en mayor proporción que a los hombres. Y esto está relacionado con estas violencias históricas que sufren las mujeres. Quiero destacar, antes de concluir mi intervención, sé que ya estoy contra el tiempo, pero quiero destacar la importancia del cumplimiento de estos estándares de la debida diligencia en las investigaciones que se realizan precisamente en los hechos más gravosos en El Salvador. La violencia sexual hacia las niñas y las adolescentes sigue siendo un tema sin abordar y sigue siendo una deuda pendiente. Las violaciones tienen mayor incidencia en las adolescentes y en las mujeres jóvenes. Y los feminicidios son responsabilidad tanto del crimen organizado como de las personas cercanas y de las parejas de las mismas mujeres. El deber de la debida diligencia reforzada debe practicarse, debe implementarse a partir de los mecanismos con los que cuenta el Estado, pero además de las coordinaciones
y de las acciones, además de adoptar normas específicas de la aplicación en todo el ámbito nacional. Debo recordar finalmente que las víctimas sobrevivientes son las víctimas presentes y que merecen respuestas humanas, sororarias, y que la sociedad salvadoreña tiene grandes deudas con las víctimas del feminicidio y de la violencia sexual. Muchísimas gracias por la oportunidad de intervenir en este importante evento. Sí, ahorita vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas, pero antes de eso solo quería reiterarle a todo el público que nos acompaña esta mañana que si bien el caso de Campo Algodonero es un caso en contra del Estado de México, la misma Corte ha señalado que la interpretación que realiza la Corte de la aplicación de los instrumentos internacionales son de obligatorio cumplimiento para todos los estados que han reconocido la jurisdicción de la Corte, signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Corpus Juris también que puede invocarse ante la Corte Interamericana, que está integrado por la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, ¿verdad? Entonces, únicamente para precisar que si bien Campo Algodonero es un caso que ocurrió en México, toda la interpretación que hace la Corte respecto de este deber de debida diligencia que también nos ha explicado Zaira, también es una obligación que incumbe al Estado de El Salvador, así como a los demás estados miembros de la, pues, signatarios de estas convenciones. A continuación tenemos justamente 3 preguntas y tenemos una para cada panelista. Así que voy a empezar en el orden en el que hablaron, ¿verdad? Y solo permítame, la voy a leer para estar segura de trasladarlas de la mejor forma posible. Denme un segundito, aquí las tenemos. Pascal Paradis, esta pregunta es para ti. ¿Cómo se puede cambiar la realidad de los feminicidios a través del litigio estratégico? Está difícil, ¿verdad? Pero... Es una gran pregunta y parte de la respuesta entonces se encuentra en las ponencias que hemos escuchado hoy de Zaira y de Celia, que nos dan una parte de la respuesta. El litigio estratégico, primero que todo, es solamente una herramienta, ¿eh? No se soluciona todo a través del litigio estratégico, pero sí estamos enfocándonos en el litigio estratégico, porque bueno, hay otras maneras, el activismo social, la realización de actividades de sensibilización, de acompañamiento de las mujeres, todo eso es importante. El litigio estratégico incluye eso. Entonces, el litigio estratégico no se puede hacer solamente de manera independiente sin considerar los otros componentes. Pero realmente es un esfuerzo, primero que todo, a largo plazo. Eso hay que decírselo. No va a cambiar en 6 meses o en un año. Se necesita un compromiso con tiempo. Y el cambio tiene que venir desde las mujeres mismas, desde las personas afectadas por este fenómeno terrible, que son al centro de todos los procesos, que son ellas que tienen que mandar el proceso, establecer las estrategias y ver cómo quieren manejar un caso adentro entonces de los diferentes componentes: social, de acompañamiento, de reforzamiento de capacidades con los medios, si es perfil bajo, perfil alto, pero también la parte judicial, la parte del caso, porque se necesita mucho coraje, se necesita mucha voluntad para enfrentarse con el sistema que muchas veces está rechazando el esfuerzo mismo por toda la estructura de la cual estábamos hablando en las 2 ponencias de Zaira y de Celia, como el machismo histórico que está dentro del sistema. Entonces se necesita una lucha de adentro del sistema para lograr el litigio estratégico. Pero realmente se necesita el compromiso. Primero que todo, se necesita personas capacitadas para hacerlo, y la capacitación se puede hacer también a través
del proceso y se tiene que establecer una estrategia clara. El litigio estratégico se tiene que pensar de antemano cuál es la estrategia, cuál es la intención, cómo vamos a manejar la parte jurídica, la parte social, la parte de atención a las víctimas, la parte mediática. Y entonces se hace como se llama en inglés o en francés, no sé si se dice en español, me dirán, el camino crítico. Entonces, ¿qué camino vamos a seguir para lograr el litigio estratégico? Y se tiene que elegir entonces los casos que vamos a litigar. Entonces, yo paro aquí, pero la idea es de tener una estrategia clara de cómo se va a manejar el litigio estratégico. ¿Qué caso? ¿Por qué? ¿Con qué intención? ¿Cuáles son los diferentes intervenientes adentro del proceso, afuera del proceso, con los cuales tenemos que crear, establecer alianzas o con quien tenemos que tener un diálogo, pero entonces una estrategia larga, a largo plazo, que puede tener éxitos a corto plazo, pero que tiene que tener un objetivo a largo plazo de cambio social. Gracias, Pascal. Gracias por tu explicación. Bueno, su nombre lo dice, ¿verdad? Es estratégico, es producir grandes cambios, como tú decías, en las normas, en la cultura, en los procesos, en la estructura misma de cómo se tramitan estos casos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por tu respuesta. Celia, tengo también una pregunta para usted y que dice de esta forma. En el caso de las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres, ¿cómo puede el Estado de El Salvador cumplir con las garantías que otorga el sistema interamericano? En primer lugar, es importante de que el Estado se adhiera, firme, ratifique los instrumentos internacionales con los mecanismos que le ayudan, que colaboran con los estados para que cumplan las responsabilidades que asumen al firmar instrumentos internacionales y regionales en materia de garantía de derechos humanos, en primer lugar. Las obligaciones de los estados no solamente son con respecto a la garantía de derechos humanos, sino también a la promoción de los mismos y a prevenir que ocurran, no esperar a que se esté frente a una situación de violaciones a derechos humanos, sino que generar las condiciones que prevengan violaciones de derechos humanos. Es parte del deber de garantía. El litigio estratégico precisamente es fundamental generar los cambios que perduren a que ese deber de garantía y el que puedan generarse mecanismos que eviten, en garantía de no repetición, por ejemplo, que hechos que han tenido que pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Sistema Internacional de Derechos Humanos, no vuelvan a suceder por víctimas que probablemente ni siquiera han nacido. Creo que en materia de desaparición forzada de personas y particularmente de mujeres, yo en la exposición, no, por razones de tiempo, omití esa parte, pero recordemos que hay un comité interamericano de mujeres que da seguimiento a la Convención Belén do Pará. Y este comité plantea que en el caso de mujeres desaparecidas, si bien puede plantearse actores no estatales que son responsables de esto, la inacción del Estado podría llevar, y eso es producto del litigio estratégico también, casos en donde podemos plantear de que hay responsabilidades por parte de instancias del Estado en caso de desaparición de mujeres, donde ha habido inacción del Estado, equiparables a un tema de desaparición forzada de personas, porque no se ha hecho nada o se ha hecho premeditadamente muy poco para poder prevenir que no haya condiciones, que las situaciones estructurales que generan femicidios, feminicidios, que incluyen la desaparición de mujeres, de niñas y de adolescentes, no se tomen las medidas necesarias para que ello no siga ocurriendo. Son los elementos que creo que hay que plantear y quisiera únicamente advertir el tema de las víctimas. Creo que hay que plantear el litigio estratégico, recordarlo, de que los cambios también son para las víctimas mismas
y tenemos que ir al ritmo de lo que las víctimas nos están planteando. No puede haber litigio estratégico donde no haya empoderamiento y compromiso de las mismas víctimas para llevar el caso, sobre todo porque son procesos muy largos y son procesos donde los estados muchas veces cometen acciones de revictimización en el afán de pretender protegerse y terminar con plantear que los organismos internacionales, el sistema de protección universal e interamericano, no son estructuras enemigas de los estados. Reiteradamente plantean de que los estados que pueden beneficiarse de la colaboración y la experticia técnica y el acompañamiento en materia de que cumplan sus obligaciones sobre derechos humanos, particularmente para mujeres, y un componente para mí doloroso, que es el no tener víctimas en materia de niñez y adolescencia. Gracias, Celia, por su respuesta. Sí, es un tema complicado, complejo, doloroso, como usted dice, y al que todos tenemos que ponerle esfuerzos para encontrarle cuanto antes una solución, para reducir, para comenzar reduciendo, ¿verdad? Las estadísticas que mencionaba la embajadora White al inicio, que para nuestro país tienen unos niveles que realmente quitan el sueño, ¿verdad? Para todas las personas sensibilizadas al tema que vivimos en este país. Antes de pasar a la última pregunta, solo quisiera decirles que al final de este webinario les vamos a poner una encuesta que va a aparecer al pie de su pantalla, y también Zaira Nevas ha sido tan generosa de compartir la ponencia con nosotras, y entonces les vamos a poder compartir la presentación de Zaira Nevas, ¿verdad? La cual tiene pues información muy valiosa. De hecho, la última pregunta de este día va para ella y es las reparaciones dignas y transformadoras, ¿verdad?, son necesarias para las víctimas. ¿Qué recomienda en casos de violencia sexual y feminicidio en tema de este tipo de reparaciones, que sean realmente efectivas y transformadoras? Bueno, agradezco muchísimo la pregunta. Da lugar para que viéramos otra ponencia, pero quiero plantear algunos temas, particularmente cuando se establecen normas, cuando se establecen mecanismos para evitar o para prevenir que se produzcan violencias basadas en el género, violencia sexual o violencia feminicida, y precisamente los litigios estratégicos dejan eso. Por eso quiero hacer mención a dos litigios que se están llevando en El Salvador, que es el caso de Manuela y el caso de Beatriz. Precisamente lo que se busca es reparación integral para las víctimas del hecho ocurrido en este caso. En el caso de Manuela, para ella ya no puede ser. Para ella tiene que ser para su familia, pero la reparación también va a ser para la sociedad. Entre los estándares de reparaciones integrales, la Corte Interamericana y el Sistema Interamericano ha establecido medidas de no repetición, medidas de satisfacción. Y entre las medidas de no repetición están precisamente establecer algunos mecanismos o establecer mecanismos para evitar que hechos tan graves como estos, como la violencia sexual o la violencia feminicida, se vuelvan a producir. Y en el caso particular de El Salvador, ¿qué es lo que necesitamos si ya tenemos leyes? Necesitamos acciones políticas de prevención, programas especializados para prevenir la violencia sexual, una deuda que El Salvador tiene, y esto es parte de las reparaciones integrales, es la educación integral para la sexualidad, no solo a los niños y a los adolescentes, sino a la población salvadoreña en términos generales. Estas medidas de reparación, que son para la sociedad, o mecanismos, medidas de no repetición, están también orientadas a recordar que estos hechos tan graves pueden volver a ocurrir. Y en ese sentido, por eso me he referido más a la parte general, a establecer programas preventivos, a establecer programas para la atención y reparación integral de las víctimas. En este caso es atención psicosocial, atención médica para las víctimas directas o sobrevivientes,
y mecanismos de no repetición. En este caso, establecer memoriales. Los memoriales no es solamente ir a levantar un monumento, sino se refieren a establecer, por ejemplo, dentro de la memoria histórica, dentro de los programas educativos, dentro de la malla curricular, la educación integral para la sexualidad en estos casos, pero también entre estas medidas es necesario fortalecer las capacidades investigativas de las instituciones como la Policía Nacional Civil, como el Instituto de Medicina Legal, como la DPTC, la Dirección de Investigación de la Policía Nacional Civil, como la misma Fiscalía General de la República. Para el caso directo de las víctimas sobrevivientes de un hecho como este, si se trata de violencia sexual, pues es necesario generar un proyecto de vida para ellas, la atención psicosocial hasta que viva el duelo y salir de ese proceso de duelo, y el acompañamiento hacia sus familias. En términos generales, el Estado de El Salvador debe desde ya establecer programas de atención, protección y esencialmente, en el caso de las desaparecidas y de la violencia sexual, mecanismos de búsqueda eficaces y acciones para la atención psicosocial de las víctimas sobrevivientes y muy esencialmente, decía, la sensibilización de las y los operadores del sistema de justicia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Zaira. Con esto vamos a dar por concluido este webinario que creo que nos ha enriquecido enormemente a todos y a todas las personas que hemos participado. De mi parte me llevo muchísimo conocimiento que no tenía hace 1 hora y media, así que agradezco infinitamente a la señora embajadora por haber estado con nosotros, no solo al inicio, sino que a todo lo largo del evento. También a nuestro director general, el señor Pascal Pagadí, a las extraordinarias ponentes que hemos tenido esta mañana, Celia, Zaira, gracias por la generosidad con la que han compartido tanto conocimiento, ¿verdad? Y tanta experiencia. Pero también tengo que agradecer a todo un equipo extraordinario de Abogados Sin Fronteras, de la sede y de todo, de El Salvador y también en Centroamérica, y que nos están apoyando con las redes sociales, porque hay muchas personas detrás de las cámaras que pues no se han podido ver este día, pero que han permitido que este evento haya sido verdaderamente pues un éxito, si lo puedo decir yo misma. Y antes de cerrar, quisiera compartir una cita que de común acuerdo con el equipo de El Salvador, que está integrado por 5 también maravillosas colegas, decidimos que les queríamos compartir. Y es una forma para incorporarlas a ellas también en esta actividad. Y dice de esta forma: Simone de Beauvoir nos dijo lo siguiente: no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Esto nos lo dijo Simone de Beauvoir hace más de 100 años. Así que, o aproximadamente 100 años. Pero bueno, en todo caso, muchísimas gracias a todas y a todos los participantes. Feliz día, ¿verdad? Este evento ha sido grabado, así que también próximamente podemos compartir el link de la grabación por si alguien lo quiere volver a ver, ¿verdad? Creo que tiene fines educativos muy importantes y que de hecho puede hasta servir para talleres y diferentes actividades relacionadas con el tema del derecho internacional, ¿verdad? Y la violencia de género. Así que feliz día a todos y a todas, y de nuevo muchísimas gracias a todo el equipo de Abogados Sin Fronteras y a nuestras y a nuestros participantes.